Ahora vamos a continuar con el ACV isquémico. Vamos a ver que hay más causas, más motivos por los cuales se puede producir, muchos más mecanismos por los cuales se puede producir un ACV isquémico, de las causas que se puede provocar, por las que se puede provocar un ACV hemorrágico. Vamos a recordar que el hemorrágico se podía producir por hipertensión, una hipertensión muy, muy alta, o por rotura de un vaso cerebral. En realidad, los dos se van a producir por rotura, digamos, del vaso cerebral, y la diferencia es que en uno hay una malformación que termina produciendo un aneurisma. Esa aneurisma en algún momento se puede reventar, se puede explotar, y es lo que produce la hemorragia. Y en el caso de la hipertensión, la sangre circula con una presión tan alta que pasa exactamente lo mismo. Bien, ahora vamos específicamente al isquémico, al ACV isquémico, y vamos a ir viendo un poquitito cuáles son los motivos por los cuales se puede producir precisamente este tipo de ACV. Les quiero hacer una aclaración que este tipo de ACV también se lo denomina infarto cerebral. ¿Por qué infarto cerebral? O sea, nosotros tenemos que pensar que todo lo que está infartado es porque dejó de recibir en forma brusca irrigación. Dejó de recibir sangre en forma brusca. Cuando nosotros hablamos de isquemia, hay una disminución del riego sanguíneo. Pero está disminuido. Pero para que se produzca el infarto se tiene que producir así medio como en forma brusca. Acá les dice, el ataque cerebrovascular tiene las dos formas bien diferenciadas: el ictus isquémico o infarto cerebral, que es debido a una isquemia por disminución importante del flujo sanguíneo en el cerebro, de manera anormalmente brusca. Y lo que habíamos visto del hemorrágico. Dice, un ataque cerebrovascular isquémico o ataque cerebrovascular oclusivo, también llamado infarto cerebral, se presenta cuando la estructura pierde la irrigación sanguínea debido a la interrupción súbita e inmediata del flujo sanguíneo, lo que genera la aparición de una zona infartada, y es en ese momento en el cual ocurre el verdadero infarto cerebral, y se debe solo a la oclusión de alguna de las arterias que irrigan la masa encefálica, ya sea por acumulación de fibrina o de calcio o alguna anormalidad de los eritrocitos, pero generalmente es por ateroesclerosis o bien por una embolia cerebral que procede de otra localización. Ahora vamos a ir explicando un poquitito todo esto. Fundamentalmente en el corazón u otras arterias, como la bifurcación de las carótidas o el arco aórtico. ¿Qué significa todo esto? Cuando nosotros hablamos de oclusión, es porque se tapó, y ese tapón, digamos, que se produjo, puede ser o porque se achicó el diámetro del vaso, que puede ser y lo más frecuente es por la ateroesclerosis, o sea, la formación de placas de ateromas, que no es otra cosa que el famoso colesterol alto, que se va depositando en las paredes de las arterias, y va haciendo que sea cada vez más chiquita, y de golpe
se lastimó, porque se lastima el endotelio, vienen las plaquetas, ¿se acuerdan todo eso que habíamos hablado de, de la coagulación, de por qué la aspirina de 100 miligramos, que eso lo veníamos hablando siempre, precisamente para tratar de evitar un poco todo esto. En cambio, acá no se, como no se tomaba la aspirina la persona, se le rompió y se le hizo el tapón. La acumulación de fibrina obviamente no es otra cosa que la otra parte de la coagulación, la que involucraba todos los factores de la coagulación y que formaba el coágulo, no el tapón plaquetario. De calcio, la acumulación de calcio, ¿por qué? Cuando esa placa de ateroma que está ahí formadita suele llenarse de calcio y se hacen como piedritas. Por alguna anormalidad de los eritrocitos, bueno, esto ya realmente es muy raro, pero bueno. Y cuando les habla de embolia, cuando se habla de embolia, significa que algo se empezó a circular por el aparato circulatorio y en algún momento, cuando llegó a un lugar muy chiquitito, donde ya no puede pasar, lo frenó, se frenó y tapó. Por lo general, las embolias pueden venir de algún trombo, un trombo, o sea, todo lo que es patología venosa, lo que es patología venosa por lo general produce muchos trombos. Estos trombos, que son coágulos que están adentro de las venas, se pueden romper y ese pedacito empieza a viajar por el torrente sanguíneo. Por lo general, todos los trombos que se originan en las venas, que por lo general son las venas de los miembros inferiores, sobre todo en las varices, suelen impactar en el pulmón. Porque recuerden cómo es el circuito de la circulación. Primero, antes de pasar cuando pasan primero por el corazón son grandes, el diámetro de las venas que llegan al corazón, la vena cava superior e inferior tienen un diámetro grande, las válvulas cardíacas tienen un diámetro grande, permiten el paso de estos trombos, pero cuando llegan a pulmón, primero, antes de volver a la circulación general, ahí es donde se quedan. Pero, cuando los trombos se forman en el corazón, que a veces se pueden formar trombos en el corazón porque puede haber una arritmia, cuando el corazón no late como corresponde, no es rítmico. Cuando hay algún problema en las válvulas cardíacas, en las válvulas del corazón, porque producen que la sangre vaya y venga entre el ventrículo y la aurícula, eso que hace que la parte de la sangre quede estancada. Esa sangre que queda estancada en el corazón puede producir coágulos. Esos coágulos pueden pasar al sistema, salir por la aorta, y si salen por la aorta, pueden pasar por las arterias que llegan al cerebro. ¿Se acuerdan que habíamos visto que la aorta, cuando salía del corazón, hacía una especie de vueltita, que era el callado, y del callado de la aorta salían las arterias que iban, las carótidas, que son estas que nos sentimos acá al pulso, iban a irrigar el cerebro. Después obviamente se iban haciendo cada vez más chiquititas,
y el coágulo que llegó y que pasó y que vino bárbaro fue directamente ahí al cerebro y me tapó alguna parte. ¿Mm? Otra de las cosas también puede ocurrir porque se taparon directamente las carótidas, o una de las carótidas. Ustedes piensan que la carótida derecha va a irrigar la parte derecha del cerebro, y la carótida izquierda la parte izquierda. Pero a su vez, una vez que están adentro de la cabeza, se unen, formando otras arterias, cerebral anterior, cerebral posterior, y van a formar lo que se denomina el polígono de Willis. El polígono de Willis no es otra cosa que la unión de las ramificaciones de la arteria carótida, de las arterias carótidas, y que es como una especie de circulito que está formado por las prolongaciones de estas dos grandes arterias, pero son cada vez más chiquititas. Después les voy a buscar un dibujito y se los paso, del polígono de Willis. Y ahí es donde por lo general se impactan estos émbolos, estas cosas, y en forma brusca me cortan la irrigación. Otro motivo por el cual puede haber una embolia son las fracturas de huesos largos, ya sea el fémur, que es el hueso más largo que tenemos en nuestro cuerpo, pero sobre todo los huesos largos. ¿Por qué? Porque adentro, el hueso es como el caracú. El hueso adentro tiene la médula, pero no la médula, o sea, si bien es médula ósea, o sea, todo ese caracú, te digo caracú porque el otro día me comí un pucherazo y me comí todo el caracú, obviamente, pero en el caso de que haya una fractura, sobre todo de estos huesos largos, eso que está dentro sale y se va al torrente sanguíneo. Y al irse al torrente sanguíneo, en algún momento puede llegar, una embolia grasa puede llegar precisamente al cerebro, y también producir un émbolo, y que haya impactado y que lo ocluya. Me acuerdo que en Doctor House había un capítulo, que había habido un derrumbe, una chica había quedado atrapada en el derrumbe. Justo le estaba escribiendo lo mismo por el chat. Ahora sí, Que me acordé inmediatamente de ese capítulo. Sí, la chica queda atrapada, le queda atrapada la pierna, viene House, le hace una amputación obviamente bastante, sí, sí. Y se muere precisamente por una embolia grasa, producto de la amputación. Si te Sí, que inyectan, tenía si te inyectan metacrilato, metacrilato. estás bien. Pero hay casos de famosas que se han inyectado metacrilato, y hay una famosa que murió, se puso metacrilato en el glúteo, Sí, mal puesto, y le produjo sí, una embolia. sí. Hay varios casos, por ejemplo, Serena Williams, bueno, esto nada que ver, pero Serena Williams, por ejemplo, cuando después del embarazo, no me acuerdo si era después del embarazo, o creo que tuvo dos. Una fue después de una operación de rodilla, También, que sí. usted había mencionado el caso de los miembros inferiores, y otra fue creo que después de su embarazo, tuvo una embolia pulmonar. Claro, en el caso de los embarazos, por lo general son pulmonares porque, o sea, pensá que en el embarazo hay una predisposición y un aumento en todo lo que es patología venosa, varices, y te la regalo ahí, pero, y también muchas veces por las trombosis por las trombosis de ¿cómo se llaman? No solamente de las varices, sino por ahí ay, no me sale. Aparte de las varices, ya me va a salir. Pero sí, en el embarazo ocurre, a veces suele ocurrir eso. Bien. Otra de las causas, o que les nombra
por acá, les habla de las embolias por una gota de aire. Sobre todo cuando hablan obviamente de las inyecciones endovenosas, que en realidad, acá, o sea, para que sea una gota de aire no va a provocar esto. La realidad, y esto lo sé porque no le inyecté aire a nadie yo, ¿no? Aviso. Pero me parece que ya les había contado la anécdota esta, que cuando yo estudiaba farmacología en la facultad, habíamos hecho una especie de curso y lo habíamos hecho con ratitas, y como a las ratitas las teníamos que canalizar y hacer un montón de cosas, las dejábamos pobres medio estropeadas, y después lamentablemente las teníamos que matar, y precisamente para matarlas les inyectábamos aire por donde estaban canalizadas. Y a veces les teníamos que inyectar una jeringa entera, porque no era poco el aire. Obviamente, cuando se va a poner una inyección endovenosa, siempre hay que tratar, obviamente, de que no tenga aire, que no tenga aire. Pero vieron que es muy común esto de que van a inyectar algo en vena, y tiran el aire y sale el chorrito, y por ahí me está perdiendo mitad de la dosis, pero bueno. Siempre, o sea, siempre en las películas es un poquitito más hollywoodense, como digo yo, con estas cosas. Pero bueno. Bien. También, bueno, acá está el trombótico o aterotrombótico, de origen vascular o hemodinámico. Esa es otra de las cosas por las cuales se puede producir un ACV isquémico. Y que es producido por vasoconstricción. Lógico, si se produce una vasoconstricción, obviamente puede ocurrir que se cierre tanto que me deje sin irrigación. Y esto se puede producir por un montón de cosas, el vasoespasmo cerebral. Como con frecuencia se debe a una disminución del gasto cardíaco o de la tensión arterial grave y mantenida, produciendo una estenosis y su consecuente bajo flujo cerebral. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que ocurre cuando disminuye el gasto cardíaco? El gasto cardíaco no es otra cosa que la cantidad de sangre que está circulando. ¿Por qué puede disminuir el gasto cardíaco? O sea, ¿por qué puede disminuir esa cantidad de sangre? Se le dice gasto cardíaco porque es como la energía que gasta el corazón en producir toda esta circulación. Si yo tengo un corazón agrandado en forma patológica, no tiene fuerza. Entonces, esa fuerza de contracción es menor. Entonces, al ser menor esa fuerza de contracción, no va con fuerza, no llega. Y obviamente estos territorios que necesitan sí o sí una determinada cantidad de sangre, como es el tejido cerebral, necesita sí o sí la sangre, porque si no, no funca. ¿Qué es lo que hace? Hace una respuesta que, como viene la sangre así, medio encharcadita, medio como que sin ganas, ¿qué hace? Produce un vasoespasmo, se cierra solito. ¿Para qué? Para que precisamente pueda seguir con un poquito más de fuerza esa circulación. Pero ese vasoespasmo que se produce puede ser contraproducente, porque si hay mucha disminución del gasto cardíaco, va a ser mucho el vasoespasmo y la arteria se va a terminar cerrando. Entonces, esa es otra de las cosas que puede ocurrir, por las cuales, puede ocurrir un ACV isquémico. Por el vasoespasmo,
sea, como consecuencia de un vasoespasmo por disminución muy grande del gasto cardíaco. Ahora voy al chat. Bueno, si es de origen intravascular, lo que habíamos hablado hace un ratito, que puede ser trombótico o aterotrombótico, un trombo, o un trombo que se frena en una placa, embólico, lo que habíamos hablado recién. Acá les decía, fracturas, por los tumores, el cáncer muchas veces suele también, algún pedacito suele fracturarse, no de células, que eso sería ya metástasis, por un fármaco, incluso por una burbuja de aire, que era lo que habíamos hablado antes. Si nosotros hablamos de origen extravascular, o sea que está por fuera, el problema está por fuera de la arteria está divina, está bárbara, pero tengo algo que me la comprime. Algo me puede comprimir esa arteria. Abscesos, quistes, tumores, cualquier cosa que esté adentro del cerebro, que se las denomina masa ocupante de espacio, MOE, me puede comprimir una arteria. Aparte de comprimir el tejido cerebral, también me puede comprimir una arteria. Y esa compresión de la arteria también puede ser grande y, obviamente, provocar un ACV isquémico. Otras cosas puede ser un sangrado intracerebral con edema circundante. Y acá tenemos la conjunción entre los dos. Teníamos un sangrado intracerebral con edema circundante, no era otra cosa que un ACV hemorrágico. Y que precisamente esto me comprime también parte de o sea, también me puede hacer un mecanismo isquémico, por compresión. Por la rotura de un vaso sanguíneo encefálico debido a un pico hipertensivo o a un aneurisma congénito. Pueden clasificarse en intraparenquimatosos y hemorragia subaracnoidea. La hemorragia producida conduce al ataque cerebrovascular por dos mecanismos: por privación del riego del área cerebral dependiendo de la arteria, y por compresión ejercida de la sangre extravasada sobre las estructuras cerebrales, incluidos estos vasos sanguíneos. Bien, básicamente, Profe, sí, hay, intraparenquimatoso, ¿qué sería? Dentro del tejido conectivo. dentro del tejido. Pero del conectivo, o sea, No, podría ser. cuando se habla de parénquima, se Sí, habla tejido sistémico. de todo el tejido Ah, no es el estroma. conjunto. O sea, Sí, no, me sería, confundí parénquima con estroma, me parece yo. está Por bien. eso estoy. ¿Mm? Bien. A ver, vamos acá a las preguntas del chat. Por la ergotamina, no está mal tu pregunta. La ergotamina sabemos que es un vasoconstrictor, sobre todo un vasoconstrictor cerebral. Mira, en realidad, quizás en una intoxicación grave, sí, pero obviamente en las dosis habituales, en las dosis que se utilizan, obviamente no. Andrea, profe, ¿por qué cuando una persona sufre una ACV tiene inmovilidad en el cuerpo? ¿A qué se debe? ¿Qué partes no funcionan, por eso queda sin movilidad, o depende de qué tipo sea de ACV? Bien, buena pregunta. En realidad, el problema es, y por eso les decía que si se acordaban del homúnculo de Penfield, que era ese dibujito que marcaba cada zona, cada zona del cuerpo, en qué parte del cerebro la comandaba. Obviamente, muchos de los ACV siempre van a terminar afectando
por compresión o porque se produjeron directamente ahí las lesiones, van a jorobar, digamos, la corteza motora. La corteza precisamente se llama así, corteza motora, porque es la que se ocupa de la motricidad. Entonces, obviamente, al estar comprimido, dañado, va a haber una plejía. Plejía significa que hay inmovilidad, que hay como una parálisis. Puede haber una hemiplejía, una paraplejía, dependiendo qué cantidad de miembros, si los miembros superiores y los miembros inferiores. Y por lo general, siempre ocurre del lado contrario. Si la lesión se produjo del lado derecho, lo que va a estar afectado es la parte izquierda del cuerpo y viceversa. ¿Quedó un poquito más claro, Andrea, lo que preguntabas? O sea, no depende del tipo de ACV, sino de la zona que afecta el ACV. Sería más sencilla, hubiera sido más sencilla la respuesta. Bien. Genial. ¿Alguna otra consulta con respecto al ACV isquémico? O al hemorrágico, cualquiera. Recuerden que el hemorrágico tiene como un doble factor, no un doble factor, sino tiene las dos cosas. No solamente tiene la parte hemorrágica, que salió la sangre, y si no tengo la sangre en las arterias, no la puedo hacer circular, no me va a llegar sangre a los capilares y hacer todo lo que tiene que hacer, sino que aparte también el edema, más la cantidad de sangre que está ahí acumulada ahí afuera de la arteria, me va a producir la compresión, y que puede comprimir también un vaso sanguíneo. O sea, tienen las dos cosas. Bien, les quería hacer, vieron que yo les había dicho que ahí había dos. Bueno, yo les quiero hablar de un tercero, que es en realidad el AIT, que es el accidente isquémico transitorio. Isquémico. Acá, en el accidente isquémico transitorio, es como una especie de advertencia, es como que se tapó, isquémico, se tapó, acá no hubo hemorragia, se tapó por algo, por cualquier motivo, y encima, encima no, y volvió a destaparse. Se tapó un poquito, hizo unos síntomas muy chiquititos, unos síntomas muy poquitos, o leves, muy leves, y después volvió toda la normalidad. Es como una especie de advertencia. Es lo que le pasó a Cerati, antes de tener el accidente cerebrovascular importante que lo dejó en coma y que después, obviamente, después falleció. Pero primero, antes de tener esto, lo que le pasó, tuvo un accidente isquémico transitorio, no le dio pelota, y le pasó lo que le pasó. Lamentablemente, ¿no? Entonces, recuerden esto del accidente isquémico transitorio, la AIT, porque es lo mismo, pero mucho más leve. Y es una especie de advertencia, de aviso. Bien, nos quedan 5 minutos. ¿Dudas? Quiero escuchar alguna duda. Profe, yo tengo una duda. Dime, Anto. En el tema de cuando se fractura el fémur, por así decirlo, Sí. ¿Se le da algún medicamento para prevenir lo que es la formación de un coágulo
o porque sería como una bomba de tiempo, por así decirlo. En realidad sí, obviamente, siempre que hay algún tipo de factor de riesgo, cualquier otra, estas cosas, se dan fármacos anticoagulantes. Cuando hay algún problema de este tipo, se dan fármacos anticoagulantes. Pero en el caso específico, de una fractura, o, como contaba Marcelo de Serena Williams, de una cirugía, en cirugía traumatológica puede ocurrir mucho. El problema no es un trombo por un coágulo. El problema es que lo que forma el émbolo es el contenido, la médula que está dentro del hueso. Eso es lo que emboliza. Y ahí no tengo nada con qué frenarlo. O sea, no tengo un anticoagulante que por eso les decía lo del caracú. Lo que viaja es precisamente lo que está en el interior del hueso. No es sangre, ese no es un coágulo. Obviamente, o sea, dependiendo del tamaño del coágulo, del émbolo, esto es lo que se denomina una embolia grasa. Una embolia grasa. Por ahí a lo mejor le podría poner un poco de desengrasante. Pero no, no se puede. 40. Sí, Pero, ojalá. ¿y ahí qué haces? ¿Que tenés que sacar o hacer un bypass, algo de...? No, bypass no, por lo general lo que se hace es una, ¿cómo se llama? Bien. Una, ¿cómo se llama? Me sale decir cañoplastía, porque es lo que yo siempre digo cuando limpio el caño de desagüe de la pileta, le digo, chao, me voy a hacer la cañoplastía, pero sí, o se puede poner un Lo stent, sacan, lo mueven a través de la... sí, sí, Eso se hacen hace. a través, lo canulan, digamos, como Sí, una... sí, sí, sale la sí, palabra. sí, 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 sí. Se hace, el procedimiento se hace, o sea, imagina que no vas a hacer se va a abrir el cerebro, pero sí, No, se cateteriza, eso. se manda una sonda y esa sonda tiene como una especie de pincita en la punta que lo agarra y lo saca. Pero sí, eso es todo quirúrgico. Yo tenía una consulta. Sí, Sobre el polígono, usted habló de polígono de Willis, dijo sí, que se podía cortar, estoy tratando de acordarme qué dijo, pero a ver, el polígono de Willis es como una rotonda, claro, ¿no? La sangre claro. va a circular, si se tapa en un punto puede ser que no Que se me corte tape del todo todo. la Exactamente, circulación sanguínea. dependiendo del lugar donde se tape, va a ser bastante más grave si está en la parte, digamos, que circula, que en la parte que. A ver, espera, a ver si puedo hacer un dibujito en un papel. Antes que se nos corte. Bueno, ustedes todavía no conocen mis dibujos, esto es algo similar así. Mirá, ahí lo tenés más lindo. Dependiendo de dónde se corte. Si se corta en la parte que circula, olvídate. Ahí es donde más problemas va a haber. Ahora, si se corta en uno de los puntitos, ahí en los rojitos gorditos, no en los rojitos finitos, el problema quizás va a ser un poco más leve porque todavía tiene, por las conexiones, un poco de circulación. ¿Quedó un poquito más claro? Bueno, gente bella, queda un minuto. Ahora les mando al grupo el tema que vamos a ver mañana. Bueno, adiós, hasta mañana. Junten dudas, vayan juntando dudas, acuérdense. Nos vemos mañana, chicos. Chao, profe, nos vemos.